Muy bien, estamos listos para una nueva entrevista y vamos a ampliar la información que veíamos en esta nota. Estamos con Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad en un día y por un tema que hubiera sido mejor no tener que tratar, ¿no es cierto? Así es, pero bueno, hay mucha tarea, ¿no? Hay que verlo como una oportunidad de hacer las cosas mejor si es que no se han estado haciendo. Y lamentablemente ante este titular compartido, ¿no?, en diferentes medios de comunicación, la pobreza monetaria se incrementó por primera vez en lo que va del milenio. Se están buscando culpables, Federico, y no causas, ¿no? No hay una revisión reflexiva, digamos, sobre lo que ha pasado. Yo coincido con la misma preocupación que planteas, ¿no? Yo creo que el desafío que tenemos es ver qué estamos haciendo bien y qué no. Claro. Y el análisis de la situación de pobreza y de cómo se ha comportado la pobreza monetaria, insisto, pobreza monetaria. Hay otras dimensiones de la pobreza que no están en discusión ahora, es importante. Por ejemplo, en el caso de Cajamarca, los datos, efectivamente, Cajamarca y Huancavelica han sido los dos departamentos que estaban con más alta incidencia de pobreza monetaria. Pero los dos han logrado reducir pobreza monetaria en su territorio. O sea, Cajamarca ha disminuido un punto porcentual y Huancavelica sí ha sido más exitoso. Huancavelica ha reducido casi 6 puntos porcentuales entre el estudio del 2016 Hay una reducción, y ahora. pero siguen encabezando la lista, digamos. Exactamente. Fíjate, lo nuevo de estos datos es que la pobreza monetaria sube más en zonas urbanas que en zonas rurales. Y Lima, por su dimensión y sus características, es la que tiene una incidencia mayor en el promedio nacional. En el caso del área metropolitana, Callao, la región del Callao, sí, es la que ha tenido la mayor alza de pobreza monetaria. Entonces, lo que quiero decir es, el escenario urbano es el escenario en el cual se presentan principalmente este tipo de pobreza, y eso tiene que ver con dimensiones económicas, ¿no? Ahora, cuando se habla de puntos porcentuales, ¿no?, y de pobreza monetaria y de cómo esta se ha incrementado, lamentablemente no llegamos muchas veces a la población con ese tipo de información. Tenemos que hablar en soles y por ello quiero decir lo siguiente. El resultado de la investigación, ¿no?, implica que el 21,7% de la población del país subsiste gastando menos de 338 soles mensuales, ¿no? Sí. Y así podemos aterrizarlo, digamos, de manera más clara. Pero la otra cosa que hay que completar es, sí, ¿cuánto menos? Y eso, claro, es bien importante. Antes con cuánto subsistía, ¿no? Exacto, ¿no? Y respecto a 338, no es lo mismo tener 337 que tener 150. Y creo que ese es un dato que es importante tener en cuenta, porque hay un sector importante de nuestra población cuyo ingreso per cápita, el ingreso por persona, en una familia, digamos, el salario de 2 se reparte entre 4, sí, entonces ya es distinto, ¿no? Pero además en este caso no es ingreso lo que estamos midiendo, sino es el consumo. La encuesta lo que hace es registra el consumo del hogar en la semana en la cual, claro, se hace la encuesta. Y entonces valoriza ese consumo. Y si el alimento es donado, también se valoriza la donación. Okay. Entonces, no es exactamente, claro, igual ingreso que gasto. Y, ¿no?, ojo, también se diferencia, obviamente, el gasto de 338 soles en zona urbana que ese mismo gasto en zona rural. Claro, pues, ¿no?, lo que pasa es por que, el estilo de vida. A ver, para hacerlo comparable en todo el país, se usa, en este caso, soles de referencia, soles de Lima, si es que la memoria no me engaña en este momento, pero los precios se recogen en el mercado más cercano a donde viven las personas entrevistadas. Hay 62 zonas de referencia para los precios, entonces estamos haciendo una equivalencia, digamos, en referencia. ¿Y se saca una media? Se saca sí, digamos, es una manera de decirlo, pero es un precio de referencia, ¿no? Muy bien. Vayamos entonces, bueno, ahora que tenemos las cifras claras, ¿no?, y estamos entendiendo un poco eso sin caer tampoco en ser alarmistas, porque no es el sentido, ¿no?, de abordar el tema. ¿Qué ha pasado? ¿No? Tú hablabas sobre aquello que quizá tiene que seguir haciéndose y aquello que ya no, o hay que ajustar. A ver, la primera cosa es que
Para enfrentar los problemas de pobreza uno requiere de dos herramientas, ¿no? La política económica y la política social. Y la idea es que las dos funcionen sinérgicamente entre ellas, de tal manera de que se complementen. Cuando el crecimiento está jalando, ¿no? La política social ayuda a que los que se te han quedado no se te queden tanto. Claro. Y cuando la política económica, digamos, ya no jala, la política social ayuda a que la gente no retroceda. Y eso es lo que hemos tenido en el pasado reciente. Con el crecimiento que hemos tenido todavía, al empezar la desaceleración, que viene más o menos del 2014-2015 al 2016, lo que sostuvo la reducción de la pobreza, como debe ser, era el gasto social. Y eso es correcto. Lo que nos ha pasado en el 2017, ¿no? Es que en parte ya al finales del 2016 y el propio 2017 el gasto social no creció a pesar que se redujo, ¿no? La capacidad de la economía de jalar. Y fíjate, la población más afectada ha sido en los núcleos urbanos, o sea, es allí donde crece más la pobreza monetaria. Y eso supone entonces cómo combinamos, qué tipo de política social necesitamos en zonas urbanas. Hay que conservar la de las zonas rurales, por obviamente, supuesto. ¿no es cierto? Porque no se desviste a un santo para vestir a otro, ¿no? Sobre todo cuando son lecciones que ya tendríamos que tener memorizadas. Sobre todo cuando el santo que hay que vestir no está muy vestido, que digamos todavía, por ¿no es supuesto, cierto? Las zonas rurales del Perú siguen siendo las áreas donde hay la pobreza más dura, ¿no? Aunque no necesariamente la mayor cantidad de pobreza, ¿no? Ahora, eso requiere, por supuesto, de mucha técnica, de mucha estrategia por parte de especialistas, pero ¿cuál es el rol que tienen que desempeñar también nuestras autoridades? Mira, ¿no? aquí, Nuestros legisladores, por ejemplo, porque se ha hablado también de este retroceso por la inestabilidad misma que hemos vivido como país, a nivel político. A ver, no quisiera entrar propiamente al debate político, pero es obvio que si es empleo urbano un factor, ¿no? La pérdida de empleo urbano un factor, allí hay dos cosas que pueden estar jugando y que hay que calcular, ¿no? Uno es el tema de corrupción, y hay que decirlo claramente, ¿no? La evidencia que tenemos como país es que la corrupción ha golpeado la inversión pública y también la inversión privada, ¿no? Y que se centra entonces sobre todo en actividades como construcción, que se sienten muy en especial en el sector urbano. Por supuesto. Esa es una cadena que hay que cuidar, digamos. Entonces, el recurso público. Exactamente. Entonces, yo diría que ese es uno de los temas principales. Y la segunda cosa, que un clima de tensión, cualquier inversionista aguanta para ver qué es lo que va a pasar. Claro. Yo creo que lo que hay que hacer es retomar lo que el presidente ha señalado hoy día, que me parece que es fundamental, y es que creo que todos los sectores, más allá de sus discrepancias políticas, coincidimos en que esta situación no puede seguir, que hay que cambiarla, Claro que sí. y entonces hay que retomar, como decimos nosotros, el acuerdo de gobernabilidad que se planteó en el 2016 para que la política de lucha contra la pobreza en sus diversos componentes sea el eje del acuerdo. Si todas las partes tenemos el mismo objetivo y de hecho todos los partidos que participaron en el proceso electoral suscribieron el acuerdo de gobernabilidad, es hora de que empujemos juntos en esa dirección. Empujar juntos no quiere decir pensar igual, pero quiere decir buscar el mismo objetivo. Y entonces las distintas miradas deben ayudarnos a encontrar en qué estamos fallando y en qué no. Y el problema tiene particularidades regionales, ¿no? No, claro, y en ese sentido hay que mirar hacia el mismo objetivo sin olvidar por qué han sido escogidos. Claro. ¿No? Y a quiénes representan, qué intereses representan realmente. Y cómo hay un interés superior, ¿no? Que es el de, Claro que sí. el de la nación. Entonces, hay representaciones sectoriales, por así decirlo, pero los sectores están en función del bienestar nacional. Y ese es el desafío. Y para el proceso electoral que tenemos por delante, ya que estamos en este canal del jurado, Gracias, ¿no? Yo creo que hay que renovar esa idea de tener acuerdos políticos, ¿no? De tener un marco de acuerdos políticos que den continuidad a las políticas que el balance nos dice que apuntan a objetivos adecuados y que están demostrando eficacia, aunque no suficiencia. Y ya que hablabas de Cajamarca y Huancavelica, pienso de inmediato que candidato A, B, C, D de esas regiones tienen que, digamos, tener en la mira más o menos lo mismo. Como tema sustantivo, sí. Ahora hay que reconocer que una campaña electoral... Tendrán sus cómo. Exacto. ¿No? Entonces, digamos, en la campaña electoral la diferenciación es importante entre los candidatos, eso no hay que discutirlo, pero creo que hay algunos
objetivos, algunas metas que tienen que ser explícitas y compartidas. Claro. Y que responden a una realidad que es única. Exacto, ahí sí. ¿No? Exacto. Y entonces esa combinación, ¿no es cierto?, de tener buena información para caracterizar la situación de nuestra región, de nuestra localidad, y poder tener metas claras es muy importante. Fíjate, nosotros estamos buscando, usando el lema de la Agenda 2030, que nadie se quede atrás, que quien compite por un puesto, ¿no?, en la región se pregunte qué provincia de su región es la que se está quedando atrás, qué distrito de su región. Quien compite por un puesto en el municipio, para alcalde, para regidor, se haga la misma pregunta y que en torno a eso pongamos las prioridades y los acuerdos de gobernabilidad. Bueno, entender que la Agenda 2030 no solamente nos marca las pautas para ingresar, ¿no?, a un lugar privilegiado, sino para empoderar a nuestra población. Fíjate, ese es el principal objetivo, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible. Y fíjate, los 3 problemas claves de la Agenda 2030 en términos globales son también problemas hoy día en el Perú, ¿no? Un problema clave de la agenda, que la Agenda 2030 hizo suyo, es el problema de la pobreza en el mundo. Sí. El segundo tema que hizo suyo fue el tema del cambio climático, y el clima está medio loco en este país, ¿no es cierto? Entonces sí hay que tener una atención al cambio climático, somos especialmente sensibles. Y el otro son los conflictos. Y entonces sí hay un clima de media conflictividad, que son las 3 cosas que hay que superar, ¿no? Derrotar la pobreza, ¿no?, derrotar el cambio climático o adaptarnos en lo que está en nuestras condiciones, y superar un clima de conflicto por un clima de cooperación. Finalmente, Federico, nos quedan un par de minutos nada más. Me pareció escuchar en la nota que hablaba sobre la importancia de los programas sociales. Sí. Y eso es un punto bien importante. Hemos hablado del pie económico, pero no del pie social. Sí. Fíjate, yo empecé señalando que en los años de la desaceleración los programas sociales cumplen una función contracíclica, ¿no? Entonces, ahora que estamos en un escenario todavía de desaceleración, todos queremos que no sea así, pero que ese es el escenario concreto, sí necesitamos algunas herramientas de programas sociales, y hay uno que puede ser muy importante, sobre todo para zonas urbanas, ¿no? Tenemos un problema, por ejemplo, de incidencia de TBC. TBC es una enfermedad que está estrictamente vinculada, muy fuertemente vinculada a pobreza y condiciones de vivienda, y tiene una altísima presencia en Lima metropolitana y en selva. Una acción, el desarrollo de un programa de transferencias monetarias condicionadas, enfocada en personas que están afectadas por TBC y en sus familias, sería fundamental para la salud de ellas y de ellos, para la salud de su grupo familiar, pero también para el bienestar del país, ¿no? Y poder decir que somos un país que ha derrotado la tuberculosis. Sería estupendo. Sería súper. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Federico, por habernos acompañado a conversar de esto tan importante. Hemos estado con Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.